Bueno, mientras les voy comentando algunas cosas. Ahí en el grupo de Facebook, no lo puse todavía en el sitio de la facultad, eh, decía que en el grupo de Facebook puse algo relativo al contenido del parcial. Y yo en el encuentro anterior, a partir de una pregunta, había manifestado que todo lo que es el análisis del keynesianismo lo íbamos a dejar para adelante. Pero hubo un acuerdo en la cátedra, y como el examen va a ser único, a nosotros también nos toca, de incorporar lo que hay de Keynes, que es bastante poco, en el parcial. Para eso, yo lo que preparé es una síntesis de algunas cuestiones que son, a mi juicio, relevantes para analizar la problemática del keynesianismo y su incidencia sobre todo en el diseño de las políticas económicas que tuvieron una larga vida durante el siglo XX. Eh, por eso lo voy a compartir con ustedes. De cualquier manera, ahí en Facebook ya puse algo que preparó el profesor Laví Abraham, que está en otra comisión, que está en el horario de las 15:30, donde sintetiza algunas de las cuestiones que son aquellas sobre las cuales nos interesa trabajar, señalar y poner fuertemente el acento. No porque se trate de una cuestión referida a la historia del pensamiento económico, o sí, también, sino fundamentalmente por la influencia que tuvo esa concepción de la política económica y del Estado, reitero, durante buena parte del siglo XX, y porque además buena parte de ese pensamiento fue trasladado a las prácticas de política económica de lo que fue el segundo mundo, esto es lo que fue el mundo socialista. Mucho de keynesianismo o algo parecido al keynesianismo. Iba, por eso vamos a meter una parte acá y lo otro después lo vamos a ver en funcionamiento, en el terreno, en la cancha, tal como yo lo dije, en algo de la historia económica mundial y el papel de las ideas keynesianas en eso, y parte de lo que fue la influencia en el caso de la Argentina de las políticas de sesgos o de perfil keynesiano. Bueno, mientras siguen ingresando, yo voy a compartir con ustedes. Lo voy a dejar en una parte de la pantalla, así puedo ver la solicitud de admisión, porque si no me queda minimizado. Y casi como una especie de relevo, Keynes nace cuando muere Marx. No es que sea su seguidor de ninguna manera, pero hay como un hilo interesante para ver las cuestiones que han tenido una influencia enorme, no solamente en la mirada desde el punto de vista teórico, sino en el proceso de construcciones de la historia social que hemos vivido fundamentalmente durante el siglo XX y algo de lo que va del XXI. Eh, a ver. Bueno, lo primero que quiero resaltar es que hay una historia que permite entender el porqué de la aparición del keynesianismo. Hasta ahora nosotros en lo que hicimos como relato de la historia del pensamiento económico, con fuerte peso en lo que es el análisis de algunas cuestiones de la escuela clásica inglesa, de alguna manera es el punto de partida del pensamiento económico que intenta ensayar una explicación más o menos global sobre el funcionamiento del sistema. Retomo algo que en algún momento comenté. En 1776 Smith publica su obra maestra Mirando el funcionamiento de la economía inglesa. En 1817 Ricardo publica su obra maestra Mirando la economía inglesa. En 1867 Marx publica el primer tomo del Capital en base a la lectura de lo que estaba ocurriendo en la economía inglesa que era la que lideraba el desarrollo del nuevo sistema mundo
que era la instalación del capitalismo en su etapa industrial, en el proceso que fue transformándose en tal. Situación que mostraba un capitalismo bastante diferente de lo que soy en materia de competencia. Yo les comenté que en su momento un autor clásico que se llamó Juan Bautista Say manifestaba, digamos, con firmeza y como fuente de inspiración del conjunto de los autores clásicos, que no había que preocuparse por la demanda de los mercados, que había que preocuparse solamente por la oferta. Cada oferta creaba su propia demanda, esa era la idea del pensamiento de Juan Bautista Say, que se repite en las miradas de los autores clásicos, y que está asociada a esto que yo planteaba, está asociada a la idea de que el sistema económico que se estaba construyendo era un sistema económico en el cual había en forma generalizada competencia, es decir, no había barreras a la entrada para ningún actor económico en concreto para poder ocuparse de alguna cosa, y por lo tanto había una movilidad importante en el papel que ocupaban cualquier tipo de empresa en los mercados, sin perjuicio de la existencia de desigualdades que efectivamente existían, y a medida que las desigualdades entre las empresas fueron creciendo, estas desigualdades provocaron transformaciones muy serias en lo que es la fisonomía o la geografía o la arquitectura, más precisamente, del funcionamiento del capitalismo como sistema. Transformaciones de las que algunas corrientes económicas, algunos autores se hicieron cargo y algunos otros consideraron que simplemente eran posiciones transitorias y que no alteraban la mirada tradicional sobre la economía. Y esta confianza ciega en la autorreproducción del sistema, donde las crisis se suponía que eran nada más que un accidente y no una regularidad, es la que permiten explicar, no únicamente esto, pero la que permiten explicar la aparición de la llamada crisis de los años 30, que en realidad arrancó en el 29 y recién en el 34 empezó a salir a flote, crisis que entre otras cosas permitió o inspiró la necesidad de la interpretación de esa situación y que en algunos casos vino de la mano de la sugerencia, la recomendación de desandar parte del camino andado y empezar a recorrer otro camino, sobre todo pensando el papel de un actor que existía desde antes, un actor político que existía desde antes, pero cuyo papel se lo veía de manera marginal hasta los años 30. Yo recuerdo, quiero recordar que la publicación de la teoría general, que es la obra central de Keynes, de este pensador inglés, lo fue en 1936, es decir, ya transcurrida la llamada crisis de los años 30 y ya comenzada a ser construida la etapa de reconstrucción post-crisis. Y para esto voy a plantear en primer lugar esto. No sé si alcanzan a ver la diapositiva que dice clave para entender la situación de Keynes. Sí, profe, se ve perfecto porque Bueno, vemos la pantalla solamente y de eso. partida, No, bueno, no, sí. no, Ah, partida sí. no. Usted No, la porque tiene tiene. partida, pero está compartiendo solamente la de la diapositiva. Sí, 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 pero está en el margen tienen la lista de diapositivas, digo, no la puse en formato completo. No, tenía un problema con la admisión de los estudiantes. Denme un segundo, que veo porque no sé por qué no pueden entrar. Ahí parece. Bueno, lo que quería comentarles es esto. Hay, algunos llaman a Keynes o al proceso que dio lugar al pensamiento keynesiano, la revolución keynesiana. Es admisible, pónganle el calificativo que quieran. Eh, Entre las cosas que uno puede señalar como cuestiones clave que implican un antes y un después de la aparición del pensamiento keynesiano está, por un lado, el papel del Estado en la economía. Hasta ese entonces, y fruto de una larga historia que yo había comentado, del peso que generaba lo que era el Estado feudal en la Europa occidental, en general el pensamiento económico clásico, el fisiócrata y el clásico,
señalaron al Estado como un peso para la reproducción del sistema económico, y por lo tanto la reivindicación era la reivindicación de un Estado mínimo, un Estado que no intervenga, que no interfiera en lo que era el libre equilibrio, el funcionamiento de las fuerzas del mercado. Esto es una idea muy fuerte en el pensamiento previo a la escuela clásica, por eso la fisiocracia se llama fisiocracia, el gobierno del orden natural. El orden natural significa no al orden divino y no al orden del viejo estado feudal en Europa occidental. Por lo tanto, lo que aparece acá en el pensamiento keynesiano, en primer término, para señalar, es esto que yo estoy ahí marcando, que es un otro rol del Estado. Denme un segundito. Este rol del Estado debe ser, en todo caso, mirado desde la perspectiva de lo que es el gasto del Estado, lo que es el gasto público. ¿Cuál es el tema de fondo que transmite el pensamiento keynesiano? Bueno, lo que plantea Keynes es, bueno, la situación de crisis emergente, no solamente la situación de los años 30, sino la situación derivada de los años 30 y fruto de la existencia de un paisaje del capitalismo muy diferente del capitalismo XIX del siglo XVIII, con ya proceso de concentración económica muy importante, con concentración en los mercados, con la aparición de algunos monopolios, sobre todo en los países centrales, de fuerte peso y fuerte dominio en los mercados, que entre otras cosas permitían explicar algunas de las situaciones de crisis emergente en los primeros años, por lo menos el primer cuarto del siglo XX. Uno de los problemas sobre los cuales se trabajó fuertemente en la teoría económica, tanto en la clásica, en la prosistémica como en la crítica, es la problemática del desempleo. Y no solamente el desempleo de las personas, sino el desempleo de las máquinas. Esto es decir, esto es la subutilización del conjunto de recursos con la que contaba el sistema económico. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo se sale de esta situación de encierro en el cual hay una subutilización tanto de la fuerza de trabajo como una subutilización de toda la capacidad instalada? Bueno, el remedio keynesiano para el corto plazo está asociado con una concepción de un rol diferente del Estado en la economía. Y este rol diferente del Estado está asociado con lo que con lo que figura en el segundo párrafo, ¿no? Esto es, el gasto del Estado como motor de promoción de un comportamiento anticíclico, es decir, contra el ciclo económico que deriva de la crisis. Sí, pero abre. Pues yo le iba a abrir. Hay ahí un micrófono abierto. Decía que el gasto del Estado como recurso para poder resolver la problemática de la crisis, y por lo tanto salir de la concepción que desde la perspectiva clásica fundamentalmente estaba asociada al desempleo con un problema individual y no de carácter social. Y que está puesto en el último párrafo, la corriente clásica, y después retomado por la corriente neoclásica, pensaba que el desempleo era un problema asociado con el costo del salario, con la carga patronal calculada sobre el salario. Y por lo tanto lo que hacía falta en la perspectiva neoclásica era reducir el salario, fundamentalmente reducir el poder de compra del salario para hacer más competitiva a la industria. O sea, mirar el problema de la crisis sobre la base de la estructura de costos, en cambio de mirarlo hacia la demanda, que es precisamente hacia donde está enfocado la mirada keynesiana. Lo que en general era más o menos verificable en situaciones de crisis, que el desempleo, si fuese acompañado de una baja de salarios, traería aparejado una caída en la demanda por parte de quienes perciben salario, con lo cual, para intentar amortiguar esta situación, la reacción normal y natural de las empresas es bajar los precios, pero bajar los precios volvería a ubicar los niveles de salario en el mismo poder de compra que tenían antes, con lo cual el remedio de la reducción del salario termina siendo un rulo que se reproduce potenciando la crisis en lugar de resolverla.
Bueno, sobre esta base, algunos tips que me parecen interesantes de ser señalados, no todo esto. Yo de esto voy a señalar dos. Keynes empieza a analizar las transformaciones del sistema mundo, del sistema capitalista, mucho antes de la crisis, desde la década del 20, diría que desde la segunda mitad de la década del 20, por un lado. Y por el otro lado, él va imaginando cómo superar la situación de crisis derivada del Tratado de Versalles, perdón, Tratado de Versalles, el tratado que se firma finalizada la Primera Guerra Mundial. Pero también teniendo en consideración que a la salida de la Segunda Guerra Mundial, tal como en alguna vez comenté, la puja entre Estados Unidos e Inglaterra respecto de cómo sortear el problema de la crisis emergente de la Segunda Guerra, ubicó a Keynes como representante del gobierno inglés, que fue una posición que finalmente perdió, porque la que ganó fue la posición estadounidense, pero que dio lugar a la creación de dos entidades de fuerte peso en la historia del capitalismo post Segunda Guerra Mundial, que es la creación del Fondo Monetario Internacional y la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que hoy se conoce con el nombre del Banco Mundial, el Banco Mundial que entre otros está integrado por el BIRF, por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este banco jugó un papel muy importante porque este banco financió la reconstrucción posguerra de la Europa destruida por la Segunda Guerra, y también es una historia interesante a partir de esto, por el nuevo rol que el Banco Mundial ocupó en las políticas de financiamiento del desarrollo ya después de finalizada el proceso de reconstrucción de la guerra. Estamos hablando después ya de los años 60 durante el siglo XX. Y entonces es importante identificar, digamos, el rol que jugó Keynes en esto, no solamente como partícipe de la conferencia de Bretton Woods que dio lugar a la creación del Fondo y del Banco Mundial, sino la influencia que su pensamiento tuvo respecto de el papel del gasto público de la mano de la financiación del desarrollo, utilizando como instrumento ni más ni menos que esta entidad creada en el año 44 que se conoce con el Banco Mundial. Decía hace un rato yo que la teoría general sobre la ocupación del interés y el dinero y la moneda fue publicada en 1936, concebida como un conjunto de recomendaciones para actuar en el corto plazo frente a la crisis, fundamentalmente el desempleo en el sentido amplio, reitero, el desempleo de la fuerza de trabajo, pero también el desempleo de la máquina y equipo. Y a pesar de que el año 36 es bastante diferente, previo a la Segunda Guerra Mundial, es bastante diferente del paisaje que uno puede encontrar hoy en el mundo, lo que sí ya era más o menos verificable es una economía mundial en la cual los niveles de comercio exterior ya eran relativamente importantes, los flujos de capitales de un lado hacia el otro del mundo también tenían una importancia que era bastante diferente cualitativamente a la previa. A la previa me refiero a la de finales del siglo XIX, y por eso es importante destacar que los sucesos de crisis ocurridos a partir de la Primera Guerra Mundial, la finalización de la Primera Guerra y lo que ocurrió después, están fuertemente asociadas a lo que hizo cada país para cerrarse frente a la situación de crisis emergente por la guerra. Nosotros lo hemos visto en el caso de la historia argentina, algo de esto vamos a ver en el cuarto bloque. Argentina, durante la crisis derivada de la post-Primera Guerra, eh, dio lugar a la generación de una transformación importante en el sistema industrial. Esperen que falta gente que quiere entrar por ahí, que llegó medio tarde, pero le abrimos la puerta igual. Las respuestas de política económica ubicadas en la Argentina durante los años 20, durante los años 30, como consecuencia del impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial, fueron muy fuertes, inclusive digo más, ocurrieron durante un gobierno de perfil liberal, como fue el emergente del golpe de Estado en el año 30, el gobierno de Uriburu, donde el ministro de Economía Estrella fue un antecesor
de un legislador que todavía ocupa una banca en el Congreso de las Naciones, que es Pinedo. Se conoció como el Plan Pinedo. El Plan Pinedo fue un plan de intervención muy fuerte en los mercados, precisamente agregando un rol del Estado que era rupturista respecto de la noción liberal neoclásica, podríamos decir, sobre el papel del Estado en la economía, y esto es lo que permite identificar por qué la Argentina tuvo cierto proceso de industrialización por sustitución de importaciones durante los años 30, fruto de esta intervención fuerte del Estado. Si quieren, esto ocurrió en el año 30-31 en la Argentina. Pinedo, antes que Keynes, implementó políticas keynesianas, si me permiten una chanza, así como para provocar la mirada de lo que ocurrió en esos años, el estímulo del papel del Estado en la promoción de la actividad económica. Nosotros habíamos visto esto, creo que ya lo comenté hace un rato, de cualquier manera me parece que sigue siendo importante, porque para la perspectiva neoclásica, una situación de desequilibrio, una situación de crisis, siempre se ajusta por precios y cantidades. Los precios se adecuan a la demanda y las cantidades se adecuan a la demanda. Recordarán esas tijeras de Marshall a las cuales comenté. Y bueno, la situación de crisis que aparecieron sobre los años 30 fueron el objeto central a partir del cual Keynes construyó su crítica y una formulación alternativa, y esto se opone a esta noción de Juan Bautista Say, que decía que cada oferta genera su propia demanda en forma automática. Es más, en la introducción de la teoría general de Keynes, lo primero que hace Keynes es destruir los principios sobre los cuales la economía neoclásica, la economía clásica y neoclásica había concebido el funcionamiento del capitalismo. Y es más, Keynes en realidad dice que esta noción de que que cualquier situación de crisis o desequilibrio se ajusta por precio y cantidades, que la economía clásica y la neoclásica la consideraba como de naturaleza o carácter general, podía obedecer a situaciones particulares, o se trataba de una situación particular de crisis, pero de ninguna manera permitía explicar las características de la dinámica y funcionamiento del sistema capitalista de mediados de los años 30, que es cuando él desarrolla su teoría. Para la economía clásica y neoclásica, la situación de crisis, la situación de desequilibrio siempre era temporaria, por lo tanto, en forma inmediata se equilibraba en función de los puntos que estoy planteando arriba de todo, que siempre se ajustaba por precio o por cantidades, porque la economía, según la mirada clásica, era de competencia perfecta. ¿Qué significa competencia perfecta? Reitero, que no hay barreras a la entrada. Es decir, yo me dedico a una actividad económica en la que veo que la cosa me va mal, entonces me mudo a otra actividad económica a la que pienso que me va a ir mejor. Esto era probable que ocurriese en una situación en la cual el capitalismo no tenía los grados de concentración y monopolización que tiene hoy. Y en todo caso, repitiendo, retomando la idea de Keynes, yo podría decir lo siguiente: no es que no existen mercados de competencia perfecta, no es que no existen mercados en donde haya libre competencia, pero estos mercados constituyen un caso particular y de ninguna manera la regla general de funcionamiento del capitalismo. Es más, hasta yo podría decir, hay niveles de competencia de naturaleza monopolística, donde muy grandes jugadores compiten entre sí, pero el resto de la sociedad, el resto de las empresas, que son la mayoría, la miran por TV y de ninguna manera pueden intervenir en ese juego. La discusión si hay competencia perfecta, competencia imperfecta o inexistencia de competencia, inclusive está tratada, yo había comentado, en la obra de Alfred Marshall, el padre de la economía neoclásica, aunque no le atribuía este autor un rol preponderante en los años en los que escribió su obra. Probablemente si Marshall escribiese su obra nuevamente, claro que a muerte y no se lo podemos pedir, es probable que revise la ponderación que él había hecho sobre el tema de la inexistencia de competencia, la competencia imperfecta en los términos en que así lo planteó. Bueno, y aquí empezamos a entrar en algunas cuestiones que yo quiero resaltar, remarcar con respecto al pensamiento keynesiano, y que son estas. Si uno tendría que identificar, a ver cuál es el corazón de la teoría de Keynes, bueno, es lo que él llamó la demanda efectiva.
decir, ante una situación de crisis, ante una situación de subempleo de fuerza de trabajo, de maquinaria y equipo, la preocupación de Keynes era cómo hacer para que la demanda se restablezca en los niveles que hace falta para que no se rompa la reproducción del ciclo económico en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Por lo tanto, la preocupación de Keynes no era mirar la oferta, sino mirar la demanda, es decir, cuál es la capacidad de compra de la demanda. Se trate de la demanda de los hogares o se trate de la demanda de las empresas. Y en esto él incorpora una noción que también es rupturista respecto de la mirada neoclásica y que es la que figura en el segundo párrafo. Keynes decía, bueno, por una parte el sistema económico tiene una capacidad de producción, esta capacidad de producción uno la podría asociar con eso, con el uso potencial. La capacidad de producción permite pensar, por ejemplo, en la producción de X cantidad de miles o de millones de toneladas de lo que sea. Ahí esta capacidad de producción, él la llamó la oferta agregada. Ahora, ese uso potencial no necesariamente es el uso real. El uso real está asociado con la demanda efectiva. Es decir, hay una capacidad potencial de producción, pero esta capacidad potencial de producción solo es utilizada en la medida en que la demanda la requiere. Si no hay demanda, está claro que el uso potencial es solo uso potencial y lo que hay es un uso real inferior al potencial. Siempre hay una parte de la capacidad de producción que no está utilizada. En la medida en que esta capacidad, que esta parte no utilizada sea mayor, implica varios problemas. Por una parte, evidencia la subutilización tanto de trabajadores, de la capacidad de empleo de trabajadores, pero también implica una capacidad menor de uso de la maquinaria, equipo, instalaciones, tecnología aplicada a cada uno de los procesos productivos. Lo que Keynes escribió en el año 36, que lo consideró como un problema en relación a la crisis que había del año 30, bueno, Keynes murió en el año 46, sería bueno resucitarlo también a Keynes para ver lo que está pasando en la actualidad. Las diferencias entre el uso potencial y el uso real, o la existencia permanente de grados crecientes de no utilización de la capacidad productiva del sistema económico, sea cual fuera el país, pasó a ser una constante desde la segunda mitad de los años 70 en el capitalismo en su totalidad, inclusive en el segundo mundo, que fue el socialismo. Entonces la propia teoría económica, la economía política, tuvo que enfrentar un desafío de intentar explicar por qué el sistema económico tiene en forma permanente y no en forma eventual una situación en la cual el uso potencial, o mejor dicho, el uso real de la capacidad instalada está muy por debajo del uso potencial. Y los problemas que de ello deriva, pues se supone que si un empresario, un conjunto empresario hicieron un esfuerzo por invertir maquinaria y equipo pensando que van a abordar un mercado que le va a comprar el 100% de su capacidad de compra y resulta que le están comparando el 70% de su capacidad de producción, eso tiene un enorme costo. Y ese costo también forma parte de la construcción de los precios finales de los productos. Y ese costo, por lo tanto, ese costo por no uso de una capacidad instalada, también permite explicar una parte de los procesos inflacionarios en el mundo, en la Argentina obviamente que también. Durante el gobierno saliente de Macri, lo que vimos es una caída importante, que no nació ahí, sino que venía de antes, venía desde el 2014, pero se profundizó a partir de la subida de Macri, de no uso de la capacidad instalada. Y llegamos a tener, inclusive en el 2020, en el marco de la pandemia, una situación en la cual la mitad del aparato productivo está utilizado y la otra mitad no está utilizada. Esta diferencia de capacidad de uso forma parte de los problemas que tienen las economías en general, en este caso la Argentina. Yo ahora no me voy a meter mucho más en el detalle de esto, aunque podemos volver para ver algunos casos eh, concretos. Bueno, aquí, digamos, hay una reiteración en esta diapositiva de algo que comenté con previedad y a donde quiero sí detenerme, no en estas cosas que están planteadas acá, que ya las comenté, sino es en esto. Volviendo al tema de la demanda efectiva. Se escucha bien, ¿no?
Se escucha bien. Sí, profe. Sí, sí, Perdón, excelente. perdón, me tomo un mate para poder tomar aire. Ustedes van a encontrar estas formulitas, no se preocupen por las formulitas, ahora las voy a explicar, porque además no vamos a tomar ningún tipo de fórmulas en las evaluaciones. Desde el punto de vista keynesiano, la demanda tiene como definiciones esto, ¿no? La demanda se descompone en principio, por un lado en gastos de consumo y por el otro lado en gastos de inversión. Es decir, ¿quiénes demandan? Demandan los hogares y demandan las empresas. Desde esta perspectiva, lo que se produce es equivalente a todo el ingreso que tienen las personas o las empresas. Lo vimos en el esquema de los flujos, que el flujo nominal coincide con el flujo real, que debe ser interpretado como una tendencia, o sea, no debe ser interpretado como una igualdad que se produce todo el tiempo. Muy por el contrario, la igualdad no existe, lo que existe es la desigualdad y el ajuste o no, el no ajuste en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, en función de eso, eso se podría explicar así. Hay una primera parte de esta ecuación, la Y es un símbolo usualmente aceptado porque está en inglés. La Y es el ingreso, o sea, el ingreso de los hogares y el ingreso de las empresas. Y por lo tanto, este ingreso que tienen se utiliza o bien para ser destinado al consumo o bien para ser destinado a la inversión. Para el consumo de los hogares, la inversión por parte de las empresas o inclusive del Estado, porque el Estado también invierte, el gasto público en obra pública es ni más ni menos que inversión. O si quieren mirarlos de otra perspectiva, en una economía cerrada, obviamente, el producto bruto, todo lo que se produce con destino a un territorio, se divide entre consumo de inversión. O sea que acá, desde la perspectiva macroeconómica keynesiana, el ingreso y el producto son iguales. Nada más que están mirados de óptica diferente. Desde un lado está mirado respecto de del uso, o sea, del uso que se le da al ingreso, y este uso que se le da al ingreso es o bien para ser destinado al consumo, o bien para ser destinado a la inversión, o de otra perspectiva, no al uso que se le da al ingreso, sino cuál es el destino de lo que se produce, hacia quién está orientado aquello que se produce. Esto es el flujo nominal y el flujo real que vieron lo vimos en un encuentro anterior, en un encuentro anterior, ¿no? No es ni más ni menos que la reproducción de lo mismo. Y es nada más que es un esquema. ¿Para qué sirve el esquema? Bueno, para mirar aquello que ahora quiero comentar respecto de lo que planteaba Keynes sobre el tema de la demanda, la vinculación consumo, etc. Vamos al consumo. Para Keynes, lo básico es lo que está en la primera línea punteada. Esto es, el consumo es función del ingreso. ¿Qué quiere decir que es función del ingreso? Bueno, que depende del ingreso, que es una proporción del ingreso. Nadie consume más de lo que ingresa, A lo sumo, consume la totalidad de lo cual ingresa. Claro, ustedes podrán decir, pero sí, yo puedo consumir más de lo que me ingresa. ¿Y de qué forma? Y con un crédito. Claro, pero el crédito hay que pagarlo. Por lo tanto, la cuota del crédito no es ni más que una expresión que está vinculada con el consumo, porque uno la puede asociar con la existencia de una cuota, dos cuotas, tres cuotas, lo que fuera. Volviendo, el consumo es función del ingreso. Esto significa que el consumo es una proporción del ingreso. ¿Por qué una proporción? Porque es probable que lo no utilizado para el consumo se destine al ahorro. Si quieren, esta proporción obviamente es una fracción que uno puede llamar el 20%, el 10, el 15, el 50, lo que sea. Ahora, también es cierto, este segundo punto que es muy importante, en función de lo que planteaba Keynes, y hoy es mucho más relevante que en los años 30, y que es que esta fracción del ingreso utilizado, destinada para el consumo, va bajando a medida que sube el ingreso. O sea, si yo tengo un ingreso mensual de 30.000 pesos, es probable que lo consuma totalmente. Y es probable inclusive que no me alcance para vivir, salvo que en el hogar haya otro ingreso y que me ayude a resolverlo. Ahora, si yo en lugar de tener un ingreso mensual de 30.000 pesos, tengo un ingreso mensual de 300.000 pesos, es probable que una altísima proporción de esos 300.000 pesos yo no lo destine al consumo, sino que lo destine al ahorro. Con lo cual, la propensión al consumo está asociada con el nivel de ingreso. Esto que se tira como ahí como ejemplo, ¿no?
con un ingreso muy bajo. Este ingreso bajo se va a destinar casi totalmente al consumo, y esta proporción va a ser siempre cercana al 100%, que ahí pues, pongo el 95 como un ejemplo, y en el caso de un ingreso alto, la cuestión va a ser inversa. Yo voy a destinar una proporción al consumo de mi ingreso relativamente bajo y el resto lo destinaré a ahorro o a lo que fuera. Aquí está expresada como que el consumo es una proporción del ingreso. Con C mayúscula se identifica el consumo, con C minúscula la proporción, que es un porcentaje, el 20%, 0,20, 0,5, lo que quieran, y la Y, como ya les dije, por la tradición de expresarla en inglés, la Y es igual, es el concepto del ingreso. Debe entenderse que la proporción es una proporción, cualquier proporción debe ser inferior a 1, o sea, puede ser a lo sumo 1, será 0,9, 0,95, 0,80, 0,50 o lo que fuera en este sentido. Bueno, si abandonamos por un rato el consumo y nos vamos a la otra componente de la demanda, recuerden que yo había planteado que la totalidad del ingreso o se destina al consumo o se destina a la inversión. Bueno, la inversión tiene que ver con las empresas, ¿no? Y la inversión, por su parte, después vamos a ver la discusión de la inversión, de cómo se compone el concepto de inversión y cuál es el vínculo que el concepto de inversión, desde el punto de vista de la macroeconomía, tiene con lo que consideraban inversión o capital, tanto en la escuela clásica inglesa como el caso de Marx. Algo dijimos, pero después la vamos a poner también en en la misma cancha. Decía que la inversión es aquello que hacen en general las empresas, ¿no? En general, que hacen las empresas. Pero también uno debe decir que la inversión también es algo que puede hacer el propio Estado. Pero en principio, desde la perspectiva keynesiana, lo que consideraba Keynes es la necesidad de empujar la inversión empresaria, y para empujar la inversión empresaria, lo que debía hacer el Estado es proteger o potenciar la demanda efectiva de, de los hogares y de las empresas también. Ahora, ¿cuál es la clave que aquí quiero plantear? Bueno, que desde la perspectiva keynesiana, que no es la neoclásica, los empresarios invierten cuando creen que van a ganar plata. Y sobre todo cuando piensan que van a ganar más. O sea que lo que están mirando es el futuro y no el pasado. Con lo cual, lo que dice Keynes, lo que decía Keynes, es que los empresarios invierten no en función del costo de lo que tiene invertir, sino que invierten en función de la ganancia que esperan que van a obtener en el futuro. Y esta es una diferencia enorme y clave con respecto a la mirada neoclásica. La mirada neoclásica plantea que lo que hay que hacer es disminuir los costos de producción para que los empresarios inviertan. Esto significa que los salarios no pueden crecer tanto, que la tasa de interés tiene que bajar, que los impuestos tienen que ser reducidos, que la participación en el Estado en las regulaciones tiene que ser inferior, etcétera, etcétera. O sea, la mirada neoclásica pone el centro en la oferta en última instancia, y la mirada keynesiana pone su mirada no en la oferta, sino en la demanda. A esto que Keynes denominaba como eficiencia marginal de capital, eso es la capacidad de imaginar que en el futuro la probabilidad de ganancia, la que termina definiendo la inversión por parte del capitalista, siempre Keynes la asoció en un juego de competencia con el nivel de la tasa de interés. Vamos a traducirlo al español. Si yo soy empresario y tengo la posibilidad de colocar dinero en un activo de especulación, en un título público, en un plazo fijo, en dólares, o en lo que fuera, y la tasa de interés que yo supongo me va a remunerar esa colocación especulativa es superior a la tasa de ganancia que me va a dar la inversión, claramente me voy a jugar por la especulación y no por la inversión. Por lo tanto, Keynes consideraba que la tasa de interés jugaba un papel muy relevante desde la perspectiva macroeconómica, como parte de las políticas de los estados, para facilitar, estimular la inversión y desestimular, por el contrario, el ahorro especulativo o la quita de circulación del dinero de la órbita de la producción. No es el pensamiento neoclásico el que se impone de esta manera. Por el contrario, el pensamiento neoclásico piensa que la posibilidad de financiar a la actividad productiva
está dada sobre la base de capturar masas de ahorro importante, estimulándolas con una tasa de interés que sea compensatoria para el capital, dado que si la tasa fuese baja, nadie pondría plata en el sistema bancario. Bueno, una cosa es la Argentina, otra los países centrales. Durante mucho tiempo, estamos hablando de varios años en los Estados Unidos, recién hace un par de años empezó a cambiar, la tasa de interés por colocar dinero en un plazo fijo en el mercado financiero del gran país del norte era cercana a cero, inclusive llegó a ser negativa. O sea, en lugar de yo retirar la plata que pongo en un plazo fijo, retiro menos porque la tasa de interés es negativa. En la Argentina tenemos otra historia, obedece a otras razones que podemos verlo en detalle, pero acá está en el centro de la discusión la mirada keynesiana respecto de la mirada neoclásica. Reitero, para Keynes, lo más importante que define el comportamiento de la inversión empresaria es la expectativa de ganancia futuro, o lo que él llamó la eficiencia marginal del capital. Y en cambio, considero importante regular la tasa de interés, porque si esta tasa de interés fuese lo suficientemente alta que entrase en competencia con la posibilidad de invertir para los empresarios no dudarían en colocar el dinero en activos especulativos en lugar de someterlo a un riesgo asociado con la inversión, con la capacitación de trabajadores, con la incorporación de fuerza de trabajo, y así de seguido. Eh, con lo cual, esto vuelve a poner en el centro lo que comenté hace un rato, que es el tema de la demanda efectiva. Para Keynes lo importante era proteger la demanda efectiva, fundamentalmente en sus dos componentes, tal como antes lo expresé, tanto en la componente de consumo como en la componente de inversión, donde Keynes consideraba que debían estar sujetas a determinado tipo de proporcionalidades en el corto plazo, volviendo a repetir la inquietud que tuvieron los fisiócratas, la escuela clásica inglesa o Marx, en este último caso, en la construcción de lo que mostramos como reproducción del capital. Bueno, creo que esto más o menos lo comenté. Sí, volviendo a algo que planteé en algún momento del curso, no sé si recuerdan que en algún momento mencioné a un autor neoclásico que se llamaba Phillips, que en un artículo de unas 50 páginas eh, escribió un ensayo que sirvió de inspiración para buena parte de la escuela neoclásica y sobre la cual se viene insistiendo desde el punto de vista teórico, aunque el mundo observado por Phillips, que es el mundo de los años 50-60, ya dejó de existir hace rato. Para Phillips, la inflación, el crecimiento de los precios, estaba asociado fundamentalmente con la remuneración a las y los trabajadoras. Por lo tanto, él consideraba que a largo plazo lo que había que hacer es controlar o disminuir el precio del salario para evitar procesos inflacionarios y además, en su perspectiva, la disminución del salario o salarios relativamente baratos hacían posible pensar en una tasa de desempleo relativamente baja. O en otros términos, para Phillips, el empleo pleno, o casi el empleo pleno, se lograría sobre la base de salarios bajos. Es más, quiero acá comentar que Phillips apareció no solamente en el terreno de la academia, sino en el terreno de la política económica. Cuando subió Alfonsín en el 83, en el año 84, a principios del 84, recibió un pedido de visita de una consultora, que es ya de unos cuantos años en la Argentina, que se llama Fundación de Investigación Económica Latinoamericana, FIEL. La Fundación de Investigación Económica Latinoamericana le entregó a Alfonsín, a su ministro de Economía y a sus asesores, un conjunto de textos que se reunían bajo el título del gasto público en la Argentina. Y lo que proponían era que el Estado deje lugar a la órbita privada en un conjunto de la actividad que ocupaba, porque de esa manera esto iba a ser posible el crecimiento económico y particularmente, así arrancaba el texto introductorio que le dejaron a Alfonsín,
particularmente el Estado debiera dejar de intervenir en la fijación de los salarios y dejar que los salarios se determinen libremente en la relación entre empleadores y empleados o trabajadores. Y por otra parte, si había algo que desregular, sugería la Fundación de Investigación Económica Latinoamericana, FIEL, en aquellos años, que creo, si encuentro el link después se los voy a mandar, porque el gasto público en la Argentina creo que está disponible en la web, arrancaban recomendando, respecto del salario, que el problema que tenía Argentina de una insuficiente, el problema que tenía Argentina de una insuficiente eh, cobertura, digamos, de la demanda, de la oferta de empleo, por la cantidad de trabajadores desocupados que había, se podía resolver de la mano de bajar los salarios. Es decir, si los salarios pretendidos por los trabajadores y las trabajadoras fuese inferior al que efectivamente ocurría en los mercados, era probable acercarse al pleno empleo. Reitero, la idea de Fiel, año 83, 84, sobre la base de la curva de Phillips que dimos en algún momento, en la vereda estrictamente opuesta a la mirada keynesiana que de una manera diferente asociaba un alto salario a la probabilidad de potenciar la demanda efectiva que tendría en su virtud la posibilidad de potenciar el consumo en inversión, traduciéndolo en última instancia en un incremento de la producción, del Producto Bruto, etcétera. Este contrapunto entre la mirada keynesiana y la mirada neoclásica tuvo particular intensidad hasta los años 70. Y sí debo decir que hay una cosa interesante ahí a marcar y que es la siguiente. El neoclasicismo entendió imprescindible la mirada keynesiana y la perspectiva keynesiana en la construcción de lo que fue toda la reconstrucción de la posguerra, hasta un punto en el cual, reitero, el neoclasicismo consideró imprescindible retirar el Estado por considerar que el Estado ya había jugado su papel, había restablecido los niveles de crecimiento como consecuencia de las políticas keynesianas que hasta ahí consideró imprescindible, pero era hora, así lo consideró el pensamiento neoclásico, fundamentalmente su corriente monetarista, sobre principios de los años 70, era hora de retirar al Estado. Es decir, esa mirada concebía la participación del Estado como una participación y una presencia imprescindible en épocas de crisis, pero una vez restablecidos los equilibrios, era momento de quitar ese tutor o ese acompañante de diseño de la política económica para dejar lugar al ejercicio de la libertad de las fuerzas de mercado. Bueno, de la segunda mitad de los 70 en adelante nos fue bastante mal como consecuencia de la recomendación que desde el punto de vista de la política económica, ya no solamente de la perspectiva teórica, constituyó el pensamiento neoclásico y los desequilibrios que vimos durante, los fragmentos de desequilibrio que vimos durante el periodo de keynesianismo puro, de política keynesiana pura, tanto en los países centrales como en la periferia, hicieron lugar a que los desequilibrios, en lugar de ser un accidente momentáneo en el funcionamiento del sistema económico, pasaron a ser una constante. Por el contrario, el equilibrio o la situación de equilibrio pasó a ser una rareza desde segunda mitad de los años 70, tanto en los países centrales como en los países de la periferia capitalista. Y en buena medida, si bien no es tema de este curso, en mi opinión, la desaparición del segundo mundo, la desaparición del socialismo real, también tiene que ver con la falta de interpretación de lo que ocurrió con el papel que jugó el keynesianismo en el desarrollo económico y a la carrera armamentista a la que se vio obligado el segundo mundo respecto del avance tecnológico que tenía el primer mundo sobre esta cuestión. Bueno, esto no es más que lo que yo había planteado, me iría al último en todo caso. Para aquella persona que no consigue trabajo como consecuencia de que aspira a un salario que la economía no está en condiciones de pagar. Por lo tanto, el desempleo sería voluntario, no sería un desempleo
derivado de la situación de asimetría en la capacidad de negociación del mercado, y este desempleo sería voluntario como consecuencia que como el trabajador pide un salario que la economía no está dispuesta a pagar, por lo tanto resuelve quedarse en su casa en lugar de trabajar. El razonamiento es falaz por donde lo miren, obviamente, porque el que necesita trabajar, trabajaría a cualquier precio de salario, cobrando cualquier cosa y por lo tanto no está en condiciones de fijar el precio. Sin embargo, la economía neoclásica sigue insistiendo en que el mercado del salario es un mercado de competencia perfecta, como lo era en el imaginario también de la economía clásica del siglo XVIII o del siglo XIX. Esto ubica al desempleo como una responsabilidad de naturaleza personal, individual y nunca colectiva, no el desempleo como consecuencia de la caída general de la demanda, sino el desempleo como consecuencia que el trabajador o la trabajadora reclaman, exigen, plantean un salario que la economía no está en condiciones de afrontar. Después lo que vamos a ver más adelante sobre la base del razonamiento keynesiano es las diferencias entre la fijación de salarios en el sector público y la fijación de salarios en el sector privado, donde hay algunas cuestiones que merecen ser analizadas por separado, sobre todo porque el Estado, para el salario en el sector público, fundamentalmente el Estado Nacional, cuentan con una herramienta que en el sector privado no hay, que es el tema de la emisión monetaria. Los privados no emiten moneda, la moneda en general es emitida centralmente por los estados nacionales, más o menos, porque después de algunas transformaciones importantes en los mercados de dinero, en los mercados de dinero, cuasi dinero, la cuestión es algo diferente, pero vamos a trabajar sobre eso en especial. Eh, una de las cosas que planteaba Keynes como crítica a la economía neoclásica es la primera que está planteada ahí en el punto. Para la economía neoclásica lo importante es llegar al equilibrio. El equilibrio significa que no haya alteraciones en la relación entre la oferta y la demanda de cualquier cosa. Keynes, sin embargo, lo que dijo es, bueno, se puede llegar a ese equilibrio. Ahora, esto no necesariamente implica que haya pleno empleo. Es decir, se puede llegar al equilibrio con 20% de desocupación y la mitad del aparato productivo utilizado. ¿Qué significa el equilibrio? Y que la cosa más o menos funciona entre los factores que están directamente involucrados en la vida económica. Y lo que quedó afuera, quedó afuera. Algo de esto lo planteé en forma sintética cuando compartí con ustedes los informes del INDEC en la clase pasada referido a la pobreza. La pobreza es una cuestión que no está presente en las preocupaciones de la economía neoclásica, sí fuertemente presente en la perspectiva keynesiana. Por esto que estoy planteando en el segundo ítem que acabo de mencionar. Una situación de equilibrio puede inclusive coexistir con desocupación durante mucho tiempo. Nosotros lo vimos en la Argentina desde el 98 hasta el 2001, pero fundamentalmente entre el 98 y el 2000. En el 98, que gobernaba Menem, nosotros tuvimos un inicio de un proceso de depresión económica muy severo que llevó a niveles altísimos a la desocupación en la Argentina. Antes de que suba de la Rúa, inclusive, uno podría decir que en ese marco había cierto equilibrio desde el punto de vista macroeconómico desde la perspectiva neoclásica. Claro, pero teníamos 18% de desocupación, había mucha gente que estaba afuera, y la que estaba dentro incluso, estaba dentro pero en situación de pobreza, algo parecido a lo que estamos viendo ahora. Trabajadores y trabajadoras que tienen un puesto de trabajo, que tienen un salario registrado, pero que sin embargo es un salario registrado que está por debajo de los niveles que necesitan para no ser pobre. Lo que hace Keynes en última instancia es circunscribir el tema de equilibrio a determinados campos de discusión teórica, y su búsqueda no es el equilibrio, su búsqueda es el pleno empleo en el sentido amplio tal como lo había planteado. Fuerza de trabajo por un lado, pero también capital fijo y capital circulante, si quieren, por el otro. Y vuelvo a reiterar lo de antes, la inversión no está asociada a los niveles salariales. La inversión siempre está asociada a las expectativas que el empresario o los empresarios tienen respecto de la ganancia futura. Es más,
si consigo por ahí un trabajo muy interesante que hay sobre la economía estadounidense de largo plazo, en donde los ensayistas lo que dicen, bueno, ¿y en cuánto influye la tasa de interés? Es decir, si un empresario quiere invertir y no tiene plata, se supone que tiene que pedir un préstamo. Entonces, ¿cuál es el nivel de la tasa de interés que estaría dispuesto a pagar un empresario para invertir si ve la posibilidad de incrementar sus ventas como consecuencia de un despliegue de la demanda? Pues lo que dice este ensayo, para un muy largo periodo y bastante heterogéneo, porque hubo bastantes signos políticos divergentes en el caso de la economía estadounidense, lo que dice este ensayo es que al empresario le importa un cuerno en los niveles de la tasa de interés si ve como posibilidad incrementar sus ventas, fruto que la demanda da para eso, con lo cual estaría dispuesto a perder una parte de su ganancia a mano de los bancos, pagando una tasa de interés relativamente cara, como consecuencia que tiene asegurado un mercado a futuro bastante importante que de otra manera no lo podría capturar si no invierte y si no amplía su capacidad de, de producción. Sí plantea Keynes respecto al proceso de inversión, esto que había yo comentado antes, donde él ve una diferencia importante como enfoque para entender la economía del sistema mundo que se desenvuelve desde los años 30 en adelante, es un papel del Estado diferente. Y este papel del Estado diferente lo ve Keynes como un potenciador de la demanda efectiva. Esto es, si la sociedad, si en la sociedad, tanto en empresas como en trabajadores, como en hogares, no hay niveles de demanda que son los que necesita el sistema para crecer, lo que hay que hacer es potenciar la demanda. ¿Y cómo potenciarlo? Con el gasto público. ¿Y gasto público en qué? Bueno, en principio en dos cosas. O para potenciar la inversión o para incrementar el poder de compra de los hogares. En materia de inversión, a esto Keynes le llamó inversión autónoma, generar inversión autónoma. Es decir, una inversión que en lugar de estar relacionado con las expectativas de ganancia de la empresa, aunque lo haga, por supuesto, en el corto o en el mediano plazo, fundamentalmente esté potenciada o esté asociada a una política pública al respecto. Vamos a plantear algún ejemplo. La provincia de Santa Fe hacen falta demasiada obra pública para mejorar todo el sistema escolar provincial. Y sin embargo, la inversión en esto es relativamente baja, bueno, porque hay una inercia, porque el gobierno considera que no hay plata o por lo que fuera. Ahora, si el gobierno de la provincia de Santa Fe tomase un préstamo muy importante, por ejemplo, pensando que no tiene dinero, yo digo que tiene dinero para hacerlo, pero bueno, vamos a suponer que no tiene dinero, toma un préstamo para potenciar esto y llama a licitación y viene la obra pública, bueno, esto implica un gasto público. Y este gasto público se transforma en inversión autónoma como consecuencia que no se trata de un empresario que invierte en función de la expectativa que tiene de una ganancia, sino que es un Estado que invierte sabiendo que si financia la obra pública, en este caso escuelas, hospitales, carreteras, puentes, o lo que fuera, esto potencia la actividad económica, porque potencia la demanda, potencia el empleo, incorpora mayor capacidad productiva al funcionamiento de la economía, etcétera, etcétera. Bueno, esta noción de inversión autónoma, es decir, que es posible generar una inversión por fuera de las expectativas de ganancia que tiene el empresario, las expectativas inmediatas, es una parte de la recomendación contenida en lo que es el pensamiento keynesiano, el papel del Estado en la inversión. El papel del Estado en la inversión bajo la forma de gasto público, obviamente, ¿y por qué le llama autónoma? Porque está autonomizada de la expectativa de ganancia. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere ganar. Lo que en este caso, una política de Estado busca aumentar la demanda y este aumento de la demanda vendría de la mano ni más ni menos que del gasto público. Bueno, a ver con qué sigo, a ver si meto algo de esto. Sí, como un recurso vamos a meter algo de multiplicador bancario para ver el multiplicador keynesiano. Bueno, entre las cosas que aparecen en el pensamiento keynesiano, antes que esto, me voy a la otra para que no se emborrache con el cuadrito. En- Entre las cosas que hay en el pensamiento keynesiano es que, por ejemplo, una inversión autónoma no solamente genera eh, la posibilidad, a partir del proceso licitatorio y la incorporación de una empresa privada que va a tomar trabajadores,
que va a aumentar sus ventas, que va a incrementar la demanda de lo que necesite para poder hacer la obra pública, por lo tanto, va a contratar a otras empresas para que la provean de elementos que necesita para producir o para construir o reparar escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, etcétera, sino que además este gasto en primera instancia que hace el Estado no es un gasto que muere ahí, sino un gasto que se multiplica hacia futuro. ¿Cómo se multiplica? Bueno, porque si hay una empresa constructora que ganó una licitación y que va a hacer una escuela, pues tiene que emplear trabajadores para hacer esa escuela, tiene que comprar materiales para hacer esa escuela. Los trabajadores que trabajan para esto tienen un ingreso que antes no tenían porque estaban desocupados, por lo tanto se potencia la capacidad de consumo de ese hogar porque tiene un laburo, pero además las empresas que le proveen de materiales para poder desarrollar esta actividad de construcción a esta empresa que ganó la licitación, son empresas que a su vez seguramente van a ampliar eh, su dotación de personal, van a poner a funcionar una parte mayor de su capacidad productiva y así de seguido. Con lo cual, este mecanismo, este rulo creciente o este rulo ascendente, es lo que se conoce como el multiplicador. Hay un multiplicador que se le conoce con el nombre de multiplicador keynesiano, que ahora lo voy a plantear, pero también en forma previa este multiplicador keynesiano es, no digo una copia, sino una idea que es tomada de la multiplicación de lo que se conoce como un multiplicador bancario. Ya a esta altura lo bancario sería insuficiente para describir el proceso que ahora voy a comentar. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en pensar, por un lado, qué ocurre en el sistema financiero, que no se reduce al bancario, a esto me refiero, en cómo funciona el sistema financiero y cuál es el papel en lo que sería el rol de creación de la moneda. Acá está puesto un ejemplo. En lugar de mirarlo, yo se los voy a contar para que no se aburran con los números. Si una persona deposita plata eh, en, en el sistema bancario, vamos a suponer que es el Estado el que deposita plata para ser utilizada para la contratación de obra pública, qué sé yo, las entidades financieras no pueden utilizar el 100% de este depósito que reciban. Las entidades financieras tienen que guardar una parte, que es una reserva obligatoria, a los fines de atender la emergencia del retiro de depósitos por ese depositante y por otros depositantes. Esto se le llama encaje bancario. No es la única manera en que existe este tipo de regulaciones, pero en principio vamos a asociarlo al encaje bancario. Es decir, alguien que deposita una suma de dinero no es utilizable totalmente por el banco, sino es utilizable solo en parte. En este caso, en la última columna, en el primer renglón, habla de 800 en lugar de 1000. Es decir, hay un depósito de 1000, hay una parte que hay que guardarla en reserva, en este caso está supuesta en un 20%, y por lo tanto puede prestar 800. Es decir, una persona depositó por una ventanilla 1000 y el banco por otra ventanilla está en condiciones de prestar 800 a otras personas, empresas, etc. A su vez, estas personas que obtienen un préstamo por 800, en forma directa o contratando a alguien, hacen que este dinero vuelva al sistema bancario, bajo la forma de depósito. O sea, estos 800 vuelven y de vuelta sobre esos 800. El banco tiene que guardar una parte en reserva y la otra parte es prestable. Y esa otra parte es prestable, nuevamente, por otra ventanilla se le presta a otro, a otras, a otros o a otros. A esto se le llama el multiplicador bancario. ¿Qué significa? Que un depósito, sea de un privado o sea del Estado, es en principio una operación que termina multiplicando en forma exponencial el dinero utilizable, aunque se trate siempre del mismo dinero. Con lo cual, esto permite potenciar la financiación de cualquier tipo de actividad simplemente utilizando la intermediación de una entidad financiera. ¿Por qué digo que lo de bancario es insuficiente? Bueno, porque hoy las formas de captación de depósito y colocación de depósito bajo la forma de préstamo exceden largamente la actividad bancaria. Diría que es la actividad financiera en general, la que incluye a los bancos como un elemento central, pero que no se reduce a los bancos, porque se extiende a entidades no bancarias, que son financieras, o mutuales, o cooperativas de crédito, algunas, la mayoría de ellas, incluidas, en el caso de la Argentina, en el régimen que regula la actividad financiera, pero hay otras que no están incluidas, porque si ustedes caminan por la peatonal es probable que se encuentren
con algún negocio que sí dice dinero fácil, dinero ya, esto. ¿Pero en qué consiste? Esto también funciona como un banco. Alguien deposita bajo cualquier forma contractual que no fuera y hay alguien que toma un préstamo. Pero además el multiplicador no se reduce a la actividad bancaria ni a la actividad financiera, sino que se extiende a otro tipo de contratos. Un proveedor comercial que a su cliente, que es un negocio minorista, por ejemplo, le vende algo y en lugar de cobrárselo al contado, se lo cobra en 12 cuotas, es como si estuviese creando moneda y multiplicando también esto porque el empresario que le compra a este proveedor mercaderías para revender, por ejemplo, al no tener que pagarle todo al contado, sino poder pagárselo en una cantidad de cuotas, lo que está haciendo es eh, cambiando el uso del dinero que recauda mensualmente, que en lugar de pagar al contado la obligación con el proveedor, la utiliza solo en parte. Por lo tanto, esto le permite potenciar su actividad, ya sea mejorando la inversión, incorporando más trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. El multiplicador es un... Más abajo también estoy planteando esto. eh, el multiplicador bancario, que es una cosa que viene de la teoría cuantitativa de la moneda, viene de antes, mucho antes de Keynes, es un tema sobre el cual Keynes trabaja en especial, pero vinculado con el tema de la propensión al consumo. Yo algo de esto antes dije. Dije que el consumo era función del ingreso. O sea, si el ingreso es 1000 y el consumo es 70, quiere decir que hay un 30% que no se consume y se ahorra. Eh, eh, a medida que la propensión al consumo es creciente, esto implica un nivel de multiplicación más alto. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo un ingreso de 100 y utilizo solamente 20 para consumir y guardo 80, está claro que los niveles de consumo eh, están asociados a mi voluntad personal, pero esto no multiplica. ¿Por qué? Porque se supone que con esa plata, ¿qué hice con la plata que no consumí? Bueno, depende. Si yo la meto debajo del colchón, hay una suerte. Si la meto en el sistema bancario, hay otra suerte. Si decido especular contra el peso y comprarme dólares, hay otra suerte. Pero en principio, la idea central de Keynes, sobre la cual vamos a trabajar para esta parte del programa, es esa que está aproximadamente, el que está planteada de esa manera. Eh, hay un multiplicador más alto, hay una velocidad mayor de multiplicación del dinero, en el caso del consumo, a medida que los ingresos destinan una parte mayoritaria o creciente a los gastos de consumo. Y lo mismo pasa con el papel que el gasto público genera en materia económica. Bueno, a ver, para ir teniendo la idea, dos o tres cosas más. Algunas las planteé al principio, pero las vuelvo a plantear al final. Me parece que esta diapositiva es la que puse en segundo término y la pongo acá nuevamente. La gran batalla que gana Keynes, no solamente en plano teórico, sino en el plano de la propia praxis de la política económica, tal que, reitero, las políticas de signo de corte keynesiano vivieron desde la posguerra hasta la segunda mitad de los años 70, demostraron esto, que para poder salir de situaciones de desempleo en el concepto y en el sentido amplio, desempleo de trabajo y desempleo de maquinaria y equipo, una de las claves, la clave principal para Keynes, está en el papel que juega el Estado en la economía, en el nivel de gasto. O sea que un creciente nivel de gasto permite solucionar problemas de desempleo. La mirada neoclásica es contraria a esta, porque al contrario, ven el gasto público un problema y ven el gasto público una creación de un factor de presión sobre la inflación y ven el gasto público como una especie de corsé en el propio desarrollo de la iniciativa empresaria como consecuencia de la competencia que hace el Estado con las empresas. Bueno, lo que quedó demostrado en las prácticas eh, radicadas bajo el paraguas de la mirada keynesiana en el mundo fue esto otro, que el rol del Estado en su nivel de gasto hizo posible el abordaje de situaciones de desempleo que de otra manera hubiesen sido
explosiva. Solamente imaginen para el caso de la Argentina que el Estado Nacional durante la pandemia no hubiese inventado ninguna de las asignaciones que creó, que son para eh, sostener los niveles de actividad de las pymes, pagar parte de los salarios, pagar el adicional para las familias de menores ingresos, incrementar las partidas destinadas a los hogares más vulnerables, el plan, eh, los planes orientados a la compra o a la adquisición de bienes de consumo, alimentos, etcétera, etcétera, que en realidad no fue un invento argentino, sino que se vio en casi todo el mundo en el marco de la pandemia. Si el Estado, si los Estados nacionales no hubiesen encarado este tipo de acciones, los niveles de desastre económico hubiesen sido mucho peores de los que ya hemos abordado. Estos niveles de gasto eh, no necesariamente están orientados, mejor dicho, no necesariamente están expresados en niveles inflacionarios altos. El caso de la Argentina es muy especial y hay que estudiarlo por separado, pero en los países centrales, en el resto de los países de América Latina, ha habido un conjunto de herramientas utilizadas para financiar a las empresas y a los hogares, incrementando brutalmente el nivel de gasto, y sin embargo los niveles inflacionarios alcanzados no están asociados a los de la Argentina. Lo de la Argentina tiene una explicación aparte y particular. Sí hay que decir, en el segundo caso, que este gasto del Estado puede tener diversos tipos de formas. Puede haber obra pública, puede haber transferencias directas a hogares vulnerados o vulnerables, a jubilaciones, a pensiones, a asignaciones por hijo, o inclusive el incremento de los salarios estatales. El gasto del Estado tiene esto. Claro que si el gasto del Estado se incrementa como consecuencia de otro tipo de acciones que en realidad podrían provocar la fuga, digamos, por fuera del país de la actividad económica, esto claramente no sería una política, mejor dicho, no sería una herramienta de naturaleza keynesiana, sino otra cosa. Pero con eso no me voy a meter ahora. Pero lo importante acá es que la mirada keynesiana, tal como yo planteaba antes, hace que la responsabilidad del desempleo no tenga que ver o no esté asociada, como en la escuela neoclásica, con el nivel de salario individual que pretende el trabajador o la trabajadora, sino con la naturaleza social del conflicto, ¿no? Vuelvo a decir esto, una recomendación neoclásica sería, bueno, los salarios tendrían que ser más bajos. Entonces, si los salarios son más bajos, está claro que los trabajadores van a demandar menos. Y si demandan menos, las empresas van a estar en problemas porque van a vender menos. Y probablemente las empresas, para vender lo mismo que antes, bajen los precios. Si bajan los precios, vuelven a ubicar el salario en el poder de compra que tenían antes, con lo cual no sirvió para nada la receta reclamada desde la perspectiva neoclásica, cosa que es verificable todo el tiempo en el funcionamiento del sistema mundo capitalista. Dos o tres cosas más, esta la última diapositiva que voy a compartir, la que no me quiero olvidar, por eso la marqué en el segundo término. En los años 30, en forma casi paralela a la aparición de la obra de Keynes, un economista marxista polaco, Michał Kalecki, escribió más o menos lo mismo que Keynes. Claro que no era Keynes. Y recién nosotros conocimos la traducción al español de esto en los años 60. Tuvo como media guardada la obra de Kalecki. La diferencia que tienen no es solamente la perspectiva ideológica, sí tienen una cuestión común, que es el tema del papel del Estado como motorizador a través del gasto público, de la posibilidad de superar las situaciones de crisis, sino que la mirada keynesiana original, la contenida en la teoría general, siempre se la consideró como una especie de mirada de corto plazo. Es decir, cómo hacer para salir del problema actual en el corto plazo. Las críticas hacia el keynesianismo, fundamentalmente del neoclasicismo, están orientadas o están concentradas en esto, que las políticas keynesianas son una mirada de corto plazo, por lo tanto a largo plazo hay que sacar el Estado del medio y no hay que hacer lo que planteó Keynes. En alguna medida uno podría aceptar que la receta o las recomendaciones keynesianas originales son recomendaciones o recetas asociadas a la emergencia al corto plazo,
uno encuentra sin Kalecki una mirada de largo plazo, pero después lo que tiene es una larga, lo que tenemos es una larga recorrida de lo que se conoce como el neokeynesianismo, en el que en algunos casos es neokeynesianismo y otras como un disfraz de neoclasicismo que se presenta como neokeynesianismo, con un desarrollo de modelos que son parecidos a los de Kalecki publicado en los años 30. Es decir, una dinámica económica de largo plazo, en la cual es posible intervenir en las situaciones de crisis con una presencia del Estado al mejor estilo keynesiano de los años 30. Lo que yo puedo decir a esta altura es que, mirando ya el diario del lunes, las políticas de corte keynesiano es lo que permiten explicar el largo crecimiento. El largo crecimiento. No hablemos de las finales de la posguerra, si quieren miremos del año 60, que más o menos es el punto en el cual se termina toda la época de reconstrucción de la posguerra, si bien podría ser una referencia del 45 al 60, y ahí tuvimos una larga recorrida de crecimiento económico sin virtual situación de crisis, tanto en el primer mundo como en el segundo mundo y en el tercer mundo. El primer mundo, los países centrales del capitalismo, el segundo mundo como lo que fue el viejo régimen soviético socialista, y el tercer mundo como es la periferia del capital. Lo que vimos ahí es un periodo de crecimiento con niveles de inflación relativamente reptantes, aunque ahí hay un corte importante de la segunda mitad de los 70 que habría que marcar sobre el final de este periodo, y con niveles de desempleo relativamente bajos. Por ejemplo, si uno mira la historia del desempleo en la Argentina, eh, ni en la dictadura, 76-83, los niveles de desempleo adquirieron los niveles de desempleo que encontramos durante el gobierno de Alfonsino, la crisis de los años 80, o los años de Macri, o los años de esta pandemia. Los niveles de desempleo eran muy bajos. ¿Por qué? Porque era una economía capitalista que todavía tenía el impacto de la fuerte presencia o influencia de las políticas keynesianas. Bueno, perdón que me extendí mucho, yo acá corto y quiero dejar abierta la posibilidad de dudas, preguntas, sugerencias o problemas, perdón por la aceleración de la... Para terminar, Keynes es imprescindible. Sin Keynes no se entiende la revolución que ocurrió en el terreno de las ideas desde el punto de vista económica durante el siglo XX y lo que va del XXI, y tampoco puede explicarse la respuesta furibunda del anti-keynesianismo, que fundamentalmente están centrada en el desarrollo de lo que fue el pensamiento neoclásico, que hoy es el dominante y virtualmente es el argumento central con el cual están construidas las políticas económicas en casi todo el mundo. Ahí hay una invitación al chat de WhatsApp, obviamente no estoy invitado, y gracias, pero no me voy a unir de ninguna manera, es para las y los estudiantes. Bueno, preguntas, dudas, problemas que les interesaría trabajar en particular sobre esto. Profe, Sí, tengo una duda sobre Keynes. qué Si para bueno, qué él, bueno. si Sí, para él Nicolás. algo central es el tema del gasto público, sería, el gasto público saldría de impuestos, Bien, y entonces, a ver, porque yo pienso que si sale de impuestos, terminaría afectando la capacidad adquisitiva de la gente y reduciendo las ganancias de la empresa y a largo plazo tendría que ir aumentando el gasto público, no sé, veo como una situación problemática ahí, es- pero está muy bueno. Antes de dar la respuesta, le quiero preguntar a Leo o a Victoria si están por ahí, si quieren contar algo sobre esto, yo después me meto. Porque está ahí en el área para cabecear. Digo, los invito si quieren, si tienen ganas. Sí, creo que la respuesta está en el mismo principio del multiplicador No. que dijiste, ¿no? O sea, a ver si respondo bien a la pregunta. Justo me tocaba la puerta acá y me distrajo un poco, pero me parece que, o sea, si el Estado hace algo tan sencillo como eh, recaudar
100 pesos, por ejemplo, de la comunidad y aplicar 100 pesos en, en la construcción de una obra pública, por ejemplo, ya está haciendo un efecto expansivo. No está neutralizado, porque justamente el Estado como gastador es mucho más dinamizador de la economía que, o sea, como política de gasto, digamos, según el principio multiplicador, se daría un efecto expansivo mayor. Básicamente porque el Estado no le ahorra ese dinero. En cambio, un particular, si lo tienen el dinero en la casa, tiene una posibilidad de atesorarlo, y lo que va atesorado no va a expandir la economía. En cambio, si ese dinero lo tiene el Estado, lo gasta en un 100%, y eso genera el efecto multiplicador que explicó Sergio. Algo así sería. Sí, además yo agregaría esto, por ejemplo, lo siguiente. Cuando uno habla de impuestos, ¿de qué impuestos habla? Todavía no llegamos al sector público, en unos días lo vamos a contar. Pero básicamente podría yo decir lo siguiente. Los estados tienen tres tipos de ingresos. Por un lado están los impuestos. Por otra parte están los recursos de la seguridad social, que tienen una lógica particular, etcétera. Y en último están los recursos aduaneros, es decir, los que están vinculados con el comercio exterior. Vamos a los impuestos. Los impuestos, a su vez, hay varios grupos. En principio uno los podría asociar a dos subgrupos. Hay impuestos que gravan las ganancias de las empresas. Y hay que son impuestos de naturaleza directa, ganancias y otras cosas. Y hay impuestos que son indirectos, que en realidad no lo pagan las empresas, los pagan los consumidores, los compradores, las consumidoras, los compradoras, y los recaudan las empresas, o sea, depositan lo que recaudan como consecuencia de las ventas. Pero no los pagan las empresas. El IVA, por ejemplo. ¿Quién paga el IVA? Y el que compra, no el que vende. ¿Qué hace una empresa cuando paga el IVA? Lo que hace es depositar la plata que recibió de alguien al cual le vendió algo. Entonces, también hay que mirar el efecto temporal de esto. Una empresa que paga el impuesto a las ganancias. ¿Cuándo paga el impuesto a las ganancias? No lo paga antes de ganar, lo paga después que ganó, con lo cual hay no solamente un diferimiento, sino que además hay un diferimiento, que en el caso de la Argentina, una economía altamente inflacionaria, está fantástico, digamos. Yo gano en el año 1, en el año 2 hago la declaración jurada y en el año 3 termino de pagar el impuesto. A esto se agrega fundamentalmente lo que plantea Leo, que es el efecto multiplicador. Si un Estado gasta, este gasto que potencia la obra pública, dinamiza el consumo, dinamiza la inversión privada, etcétera, etcétera, lo que hace es expandir el nivel de producto, con lo cual se expande el nivel de ingreso. Y esta expansión del nivel de ingreso demanda a su vez mayor provisión de aquello que las empresas proveen. También hay una clave. ¿Qué pasaría si el gasto público, por ejemplo, estuviera orientado a potenciar la actividad de una empresa que está radicada en el extranjero? Es decir, yo potencio, por ejemplo, la compra de bienes nacionales, ventiladores y heladeras nacionales, o la de ventiladores y heladeras extranjeras. Claro que en el segundo caso es como escupir para arriba. Al primero hay que aportar, porque el segundo no solamente estaría potenciando el empleo y la inversión fuera del país, sino que me traería como problema que para comprar eso que tengo afuera necesito moneda extranjera, no moneda local. Entonces tendría que conseguir moneda extranjera para poder bancar ese producto. Si yo estimulo, por ejemplo, la importación de automotores de alta gama producidos en Brasil, en lugar de promocionar la producción de automotores en el mercado local, promoviendo demanda local, inversión local, empleo local, proveedores locales, también está en problema. Hasta ahora no tocamos el sector externo. Cuando veamos esto vamos a ver los problemas del multiplicador keynesiano vinculado con la relación de la economía nacional con el resto de la economía. Pero lo que pareciera ser un contrasentido, Nicolás, que vos lo planteás bien, así como enunciado, en realidad termina resultando lo que plantea en Leo, porque esto eleva en el próximo ciclo el nivel alcanzado de la economía. Y ese nuevo nivel alcanzado de la economía potencia todo. Potencia la demanda, potencia la inversión, y así de seguida. Claro, ocurre también lo siguiente, por ejemplo, vamos a suponer que un Estado dice, bueno, vamos a invertir, pero no tengo un peso, y no quiero emitir moneda, porque me contaron que si emito moneda voy a tener la inflación, que
que es falso como criterio, pero no importa, vamos a suponer que este Estado está convencido de que si emite moneda va a tener inflación. Entonces dice, en lugar de esto, voy a tomar un préstamo de un organismo internacional, en moneda extranjera, a devolver en el plazo que sea. Entonces traigo la plata de afuera, y en lugar de utilizar la plata para financiar la obra pública, porque soy el Estado, yo para crear líneas de crédito, para poder financiar la obra pública, la obra privada, etcétera, la utilizo para sostener los niveles de demanda que el público en general tiene para ahorrar en moneda extranjera. Si yo soy el Estado, me endeudé en moneda extranjera, traigo el préstamo, lo tengo en el sistema bancario y no pongo ninguna limitación al sector privado a que ahorre en moneda extranjera. Entonces, ¿qué es lo que me queda como Estado? Que los particulares, empresas, individuos, lo que fuera, se llevaron al colchón o se llevaron afuera el préstamo que tomé en moneda extranjera. No lo usé para potenciar la actividad económica, pero tengo un problema, me quedé con la obligación. O sea, después tengo que pagar la deuda en moneda que yo no emito, con lo cual tengo que generar recursos en la moneda que yo no emito, y eso sí es escupir para arriba. Bueno, en la Argentina la hicimos varias veces. Tenemos nombre, apellido y varios en el ciclo del 76 en adelante. O sea, no es cualquier gasto público, es un gasto público orientado a la reproducción de la demanda, un gasto público orientado a la potenciación del consumo y de la inversión, y a su vez en defensa de la producción local. De lo contrario, estaríamos en problema. Eso sí, yo podría importar de los chinos, por ejemplo, si ellos estarían dispuestos a producir laboratorios para producir vacunas. Entonces me venden, me transfieren la tecnología, entonces yo ahí estaría dispuesto a endeudarme en moneda extranjera siempre y cuando eso permita potenciar a largo plazo el desarrollo tecnológico vinculado con la salud, en el marco no solamente del COVID, sino de las pandemias que se vienen. Yo lo pensaría dos veces, pero eso es pura especulación. ¿Otra pregunta, duda, problema? Gracias, Nicolás. Sí, yo Muchas gracias, profesor. pensaba en cómo la teoría keynesiana de potenciar la demanda con el gasto público, ya sea para el consumo de las personas o la inversión de las empresas, se ve, digamos, como confusa cuando se aplican estas teorías en algunos aspectos de la economía. Pensaba en lo que nos pasó en el gobierno anterior, donde el caballito de batalla era la inversión en la obra pública, como una inversión en gasto público que iba a generar trabajo y demanda para el consumo de las personas. Sin embargo, por el otro lado, a las empresas, por la tasa de interés que daban las LELIQs, o el tema de la bicicleta financiera, hacía que las empresas consideraban poner el dinero en ese lugar y no invertir para generar trabajo, y a la vez los salarios se vieron disminuidos por la devaluación. De pronto, de pasar a ser unos, con relación al dólar, pasamos a ser uno de los salarios más bajos de Latinoamérica, cuando éramos uno de los primeros. Entonces, esa mezcolanza, si esa es la palabra, de una parte de la teoría keynesiana y otros aspectos neoclásicos, ¿a dónde nos llevan? O sea, ¿para qué es? Para la tribuna, es tribunera, invierto y genero para que invierto en la obra pública y genero trabajo, y en realidad estoy destruyendo la economía familiar y beneficiando a las empresas. Eso es lo que yo viví, en lo que entendí que pasó en el periodo anterior y que afectó particularmente mi economía familiar. O sea, pero ahora que uno entiende o escucha, pues yo no, antes de escucharlo a usted no entendía las diversas teorías que hay, digo, ¿qué mezcla? Se mezcla todo, o sea, no hay una receta sola, no se sigue a Keynes y se aplica Keynes en todo, se aplica en algunas cosas para confundir a la gente o para dar solución parches, no son soluciones integrales. No sé si se entiende lo que quise decir. Sí, no, Gilda, lo que entiendo es tu preocupación, y gracias. Lo que sí, una recomendación es, cuando uno quiera ver cuál es la orientación de una política económica en particular,
puede encontrar rasgos fuertes de una cosa o de la otra. En general, nunca va a encontrar marco puro. Va a encontrar esto es política keynesiana, a ver dónde está Keynes. Va a encontrar elementos que la caracterizan, pero nunca una cosa de naturaleza pura. Pero sí lo que vos planteas es algo que yo comenté en forma ligera, y que es lo que Keynes planteaba respecto de la competencia entre colocar la guita en inversión o colocar la guita en especulación. En el caso de lo que vos mencionás, hablaste de un título público, que son las LELIQs. Claro, todavía no vimos el sistema financiero, también lo vamos a ver. El sistema financiero, entre otras cosas, ocupa un lugar muy importante en el tema de la administración y flujos monetarios, entre otras cosas. Y por lo tanto también se lo utiliza como regulador de las cantidades de dinero que están dando vueltas en los mercados, que se supone tiene que estar asociado con los niveles de la actividad económica. Después podemos discutir el huevo o la gallina, pero en principio el sistema monetario, el sistema financiero tiene que cumplir ese papel, porque en todo el mundo existe como un sistema centralizado a través de lo que es un banco central o parecido a un banco central, y las entidades financieras juegan un papel asociado con las regulaciones del Banco Central. En el caso de la Argentina, hace demasiado tiempo, el papel del sistema financiero ocupa un lugar de absorción de recursos como consecuencia de la ausencia de demanda de crédito, y no hay demanda de crédito porque la actividad económica está relativamente planchada o en descenso o en crisis, etc. Entonces, la alternativa que ha encontrado el Banco Central, tanto en el gobierno de Macri como se prorroga a con una diferencia, que es el tema de las LELIQs, es utilizar el sistema financiero y tomar el ahorro público como esterilizador del dinero que anda dando vuelta. Entonces se le ofrecía a quienes tenían mucho dinero, en lugar de ir contra el dólar, que compren un título público que se llamaba LEVAX. Entonces cualquiera podía comprar LEVAX, las entidades financieras, los privados, las empresas, etc. Llegado a un punto, el gobierno anterior lo que hizo es intentar cortar eso y decir, bueno, en lugar de LEVAX, nadie va a poder comprar estos títulos masivamente con estas características, y solamente van a existir las LELIQs, es decir, que son títulos que solamente pueden comprar las entidades financieras. Ahora, cuando uno mira la evolución de esto, y en eso acompaña tu preocupación, lo que encuentra es una imagen así. El sistema financiero fundamentalmente vive de la colocación de dinero en estos títulos públicos. Por lo tanto, no está funcionando como un cuerpo de entidades que posibilite la financiación productiva para potenciar la inversión privada. ¿Por qué? Y porque las tasas a las cuales ofrece préstamos a la inversión privada son elevadísimas por un lado, y por el otro lado las empresas, ¿para qué van a invertir si la demanda está escaseando? O sea, volvemos a la mirada keynesiana. Las empresas no toman préstamos, no solamente porque las tasas son altas, fundamentalmente no toman préstamos como consecuencia que la demanda es el gran ausente. Entonces, solamente la expansión de la demanda es la que permite explicar algún acceso diferente al crédito. Después hay casos puntuales en algunas actividades económicas donde ha colocado dinero este gobierno, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, donde sí se ve ahí un estímulo de la inversión como consecuencia del uso del préstamo como recurso. Pero no me quiero meter mucho más porque después vamos a ver eh, el sistema financiero cuando lo abordemos en estos días. Lo que, Gracias. lo que se viene de esta segunda parte, siendo las 7:08, lo que se viene de esta segunda parte es eso que yo les había comentado. Eh, Vamos a ver sistema financiero, vamos a ver sector externo, vamos a ver sector público, algo de población, empleo, etcétera. Lo vamos a comprimir así para que puedan ver un cachito de cada cosa y abordar tranquilamente, con tranquilidad, la bibliografía. Bueno, no sé si alguien más quiere plantear algo, sugerir, comentar. Ah, muy importante, me estaba olvidando. Como consecuencia de que no se ha reabierto la negociación paritaria nacional de salario, va a haber un paro de docentes que en la Universidad Nacional de Rosario va a ser mañana y pasado. Por lo tanto, nosotros nos vemos el próximo lunes. No obstante, en el sitio, por Facebook, dispuesto a las dudas y a los problemas que quieran plantear respecto de
la bibliografía, la interpretación de problemas y la sugerencia que quieran hacer. De cualquier manera lo voy a poner en el sitio. Perfecto, muchas gracias. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chau, chau. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Chau, chau. Leo.